El placer como enemigo, porque los estoicos desconfiaban de la hedonía. En una sociedad que valora el placer por encima de todo, los estoicos nos ofrecen una perspectiva completamente distinta. Para ellos, el placer no es la meta, sino una trampa que desvía a las personas del verdadero propósito de la vida, la virtud y el equilibrio emocional. Pero, ¿por qué veían los estoicos al hedonismo con tanto recelo? ¿Qué peligros ocultos creían que traía el placer desenfrenado? En este video, desglosaremos las razones detrás de esta desconfianza y cómo los estoicos nos advierten sobre los efectos corrosivos de perseguir constantemente el placer. Exploraremos cómo esta visión puede ayudarnos a llevar una vida más equilibrada y consciente en medio de una cultura hedonista. Prepárate para desafiar tus ideas sobre el placer y descubrir por qué los estoicos lo consideraban un enemigo a vencer. Empecemos. El placer como enemigo, porque los estoicos desconfiaban de la hedonía. En la antigua ciudad de Atenas había un joven llamado Alejo que vivía para el placer. Desde su juventud, había sido criado en una familia rica que le había enseñado que el mundo estaba a su disposición y que la vida se trataba de disfrutar al máximo de los placeres que ofrecía. Banquetes opulentos, música embriagadora y fiestas interminables eran su norma. Para Alejo, el placer era la meta suprema. ¿Por qué resistirse cuando la vida podía ser una fuente infinita de disfrute? Un día, mientras paseaba por el mercado, Alejo se encontró con un hombre mayor, con un semblante tranquilo y austero. Era Zenón, el famoso filósofo estoico. A diferencia de Alejo, Zenón llevaba una vida de frugalidad y disciplina. Alejo, intrigado por el contraste entre sus estilos de vida, decidió acercarse al filósofo. Con una sonrisa desafiante, le preguntó: «Zenón, ¿por qué vives una vida tan austera? La vida es breve. ¿Por qué no disfrutar de todos los placeres que el mundo ofrece? ¿Por qué renunciar al goce que está al alcance de la mano?» Zenón, con una mirada serena, lo invitó a sentarse junto a él bajo la sombra de un olivo. Entonces, comenzó a contarle una parábola. Hace muchos años, comenzó Zenón, existió un rey llamado Creso, el hombre más rico de su tiempo. Creso tenía un inmenso palacio lleno de tesoros, jardines que florecían todo el año y esclavos que cumplían cada uno de sus deseos. No había placer que el rey no pudiera obtener. Sin embargo, cuanto más se sumergía en los placeres, más vacío se sentía. Los banquetes que alguna vez le llenaban de alegría, pronto le resultaron monótonos. Las fiestas que le daban euforia se volvieron triviales. El vino que alguna vez le hacía reír, ahora solo le traía amargura. Alejo frunció el ceño, incrédulo ante la historia. ¿Cómo puede alguien con tanto sentirse vacío?, preguntó. Zenón continuó. Un día, Creso decidió convocar al sabio Solón, conocido por su sabiduría y su visión de la vida. Cuando Solón llegó al palacio, Creso le mostró todos sus tesoros, sus placeres, y con una sonrisa arrogante, le preguntó: «Solón, dime, ¿quién es el hombre más feliz del mundo?». El rey esperaba que Solón le dijera que era él, por supuesto, el hombre más rico y con más poder. Pero el sabio, con una expresión tranquila, respondió: «El hombre más feliz es aquel que vive con virtud, que no es esclavo de sus deseos y que encuentra paz en su alma». Creso se enfureció ante la respuesta. «¿Cómo puedes decir eso?», gritó el rey. «Mira todo lo que poseo, todas las cosas que me dan placer». Solón entonces le respondió: «Los placeres que buscas son como el agua salada del mar. Cuanto más bebes, más sediento te vuelves y nunca puedes saciarte. El verdadero gozo no está en satisfacer cada deseo, sino en controlarlos. De lo contrario, te conviertes en su esclavo». Alejo escuchaba en silencio, pero su mente, acostumbrada al placer, seguía resistiendo la lección. ¿Pero acaso no fue creado el placer para ser disfrutado? ¿Qué mal puede haber en buscarlo si nos hace felices?, replicó. Zenón le respondió con una mirada profunda. «El problema, Alejo, es que el placer no es un fin en sí mismo, sino una trampa disfrazada de felicidad». Los estoicos no desconfiaban del placer porque lo odiaran, sino porque sabían que, cuando lo pones como la meta principal de tu vida, terminas esclavizado por él. El placer tiene una naturaleza insaciable. Siempre que lo persigues, se aleja más. Y, al final, lo que crees que te trae felicidad solo te deja vacío, anhelando más. Como el rey Creso,
cuanto más tratas de saciarte, más descontento te sientes. Alejo se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de Zenón. Pero no estaba completamente convencido. Decidió poner a prueba la sabiduría del filósofo de una manera diferente. Si el placer es una trampa, como dices, entonces, ¿cómo explicas el placer que proviene de las cosas simples, como una buena conversación o el calor del sol sobre mi piel? ¿Acaso no son esos placeres igualmente valiosos? Zenón asintió con calma. No confundas el placer con el disfrute. Disfrutar de las cosas simples no es lo mismo que ser esclavo de los placeres. Los estoicos no evitamos la belleza del mundo ni nos privamos de todo. Lo que buscamos es la moderación, el equilibrio. Cuando disfrutas de algo sin apegarte a ello, sin necesidad de repetirlo obsesivamente, entonces eres libre. El problema no es el placer en sí, sino el apego a él. Es como caminar por un campo de flores. Puedes oler una flor, disfrutar su fragancia, pero no arrancarla ni llevártela contigo esperando que te siga dando ese mismo placer para siempre. Alejo empezó a entender, pero aún quedaba una última pregunta en su corazón. Si el placer es una trampa, ¿significa eso que debo evitarlo por completo? ¿Debo vivir una vida sin gozo para ser realmente libre? Zenón sonrió. No, Alejo. El placer no es el enemigo, sino tu relación con él. Si persigues el placer como el fin de tu vida, nunca serás libre, siempre estarás persiguiendo algo inalcanzable. Pero si aprendes a disfrutar de la vida sin aferrarte a los placeres, si eres capaz de resistir el impulso de saciar cada deseo, entonces habrás encontrado la verdadera libertad. La hedonía, o la búsqueda desenfrenada del placer, es peligrosa porque convierte al hombre en un esclavo de sus deseos. Y un esclavo no puede ser virtuoso, ni puede encontrar paz en su alma. Alejo, por primera vez en su vida, sintió que empezaba a entender lo que verdaderamente significaba el placer. Se levantó del lugar, agradecido por las palabras de Zenón. La vida no se trataba de eliminar los placeres, sino de aprender a controlarlos, a disfrutarlos sin ser devorado por ellos. El verdadero desafío no era evitar el placer, sino dominarlo. Reflexión final. Los estoicos desconfiaban de la hedonía no porque el placer fuera malo, sino porque sabían que perseguirlo como un fin en sí mismo lleva a la insatisfacción y a la esclavitud emocional. El placer es efímero y fugaz, y cuanto más lo persigues, más se escapa entre los dedos. La clave estoica está en aprender a disfrutar de la vida sin dejar que los deseos nos controlen. El placer debe ser un pasajero en nuestro viaje, no el conductor. La verdadera libertad está en la moderación, en el equilibrio, y en no ser esclavo de aquello que creemos que nos traerá felicidad momentánea. Los estoicos no nos piden que renunciemos a toda forma de gozo, sino que aprendamos a vivir en armonía con lo que realmente importa, la virtud, la paz interior y la libertad de nuestras propias pasiones. Y así terminamos nuestra reflexión sobre por qué los estoicos desconfiaban del placer y la hedonía. Espero que esta perspectiva te haya ayudado a entender mejor cómo el placer puede ser tanto una tentación como un obstáculo en la búsqueda de equilibrio. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido filosófico que te inspire a vivir de manera más consciente. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por vernos y hasta la próxima.